Nuestra segunda clase son los 3 llamados que debe tener todo futuro pastor. Nosotros necesitamos pensar de una manera un poco más amplia sobre el ministerio pastoral y no de una manera tan simplista como muchas veces lo hemos visto. Llamado pastoral es un llamado solemne donde hombres débiles, capacitados por el Espíritu de Dios, llamados por Dios, sirven y cuidan al pueblo de Dios a través de la palabra de Dios. La manera en cómo hacemos esto no son nuestros recursos, no son nuestras fuerzas. Yo no sé cuántos de ustedes han leído aquel pasaje en los evangelios cuando nuestro amado Jesucristo comisiona a los 70. Dice que vayan a tal lugar, Él les va a dar autoridad y todo aquello. Pero es interesante que aun cuando Cristo envía a los 70, hay una petición allí que nosotros no sabemos casi que de memoria. Que oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y la pregunta es, ¿por qué si ya envió 70, los acaba de enviar, se dice la mies es mucha y los obreros pocos? Por lo tanto, oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque nunca serán suficientes los hombres para atender toda la mies de Cristo. Vamos ahora a trabajar en preparar plantadores y misioneros. Esa oración seguirá siendo necesaria. Oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. No hay suficientes. No los hay. Y es impresionante que cuando nosotros vemos que hay mucha mies y faltan obreros, ¿qué es lo que hacemos? Ya va. Vamos a organizar una actividad aquí, vamos a organizar esto. Y el texto dice, oren al Señor de la mies. No, pero es que hay mucha mies y faltan obreros. Bueno, vamos a idearnos esta idea. Vamos. Recuerden, siempre estamos enfocados en hacer, no en ser. Oren al Señor de la mies. Dependamos de aquel que tiene la capacidad de llamar a los hombres al ministerio. Él es el que llama. Ahora mismo que estamos en este proceso, sí estamos instruyendo, pero una de las cosas que haremos como iglesia es orar y ayunar para que Dios confirme a través de su verdad quiénes son los hombres que deberían servir junto conmigo en este ministerio tan solemne. Amén. Por ende, el ministerio pastoral y diaconal son un llamado de Dios. Es Dios quien llama, no los hombres que se autollaman al ministerio. Eso no existe. Dios no nos llama a través de sueños, no nos llama a través de nuevas profecías, nada de eso. Dios ha dejado requisitos claros para que nosotros veamos qué hombres se acercan a ese perfil. Y normalmente cuando hablamos del llamado al ministerio pastoral, siempre hablamos del llamado interno que debe tener el hombre y el llamado externo que confirma la congregación. Pero hoy veremos que hay otros llamados previos a ese llamado interno y externo que debe haber en un hombre que anhela el pastorado. Y quiero dar crédito al pastor José Abella, un gran hombre de Dios que me enseñó mucho la semana pasada y que quiero compartir estas verdades con ustedes. ¿Cuáles son los 3 llamados que debe tener todo futuro pastor? El primer llamado que debe ser evidente en la vida de alguien que quiere servir al Señor en el ministerio pastoral es el llamado a la salvación. Suena obvio, pero es sumamente necesario el recordarlo. El llamado a la salvación. Hermanos, los pastores son también salvados o han sido salvados. Todo pastor en primer lugar debe ser convertido. Debe ser un creyente y tiene que haber dado frutos de que es un creyente. A mí me impactó grandemente en la conferencia de la semana pasada como alguien citando estadísticas, era tan grande el número de pastores que luego de tener años pastoreando se dieron cuenta que no eran creyentes. Así es. ¿Por qué? Porque cuando ponemos a alguien en el púlpito, vemos es la apariencia, no el carácter, no su carta de presentación, sino la apariencia.
y después eso sin duda alguna traerá consecuencias. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 9. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuisteis ¿qué? Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El primer llamado que Dios nos ha hecho a nosotros los pecadores, que merecíamos la ira de Dios, es un llamado a la comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo. Cristo ha sido el medio para poder nosotros acercarnos a Dios. Así que lo primero que debe ocurrir en todo pastor es el ser llamado en primer lugar, no a pastorear una iglesia. El primer llamado que debe ocurrir en el hombre que va a pastorear una iglesia debe ser el llamado a una comunión con el Hijo Jesucristo, con nuestro Salvador. Y aunque suene obvio, tenemos que cerciorarnos que quienes nos van a pastorear sean realmente convertidos. En una ocasión, yo tuve la oportunidad de sentarme con alguien que aspiraba al ministerio pastoral, y cuando le hice la pregunta, háblame de tu conversión, fue doloroso. Cristo no estaba por ningún lado. Fue muy doloroso. Y ese iba a ser el pastor de una iglesia. Alguien que ni siquiera sabe qué es la conversión. ¿Cómo va a saber quiénes en su grace son realmente convertidos? ¿Cómo podemos asegurar que realmente es convertido si no sabe qué es la conversión? Romanos 8:30, por favor. Un poquito más atrás. Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice la palabra de Dios: y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. ¿Ven el primer llamado? Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, el primer llamado que debe ocurrir en el predicador, en el pastor, es un llamado a la salvación. No un neófito, no un recién convertido, no un no creyente. Tenemos que cerciorarnos que quienes estarán detrás del púlpito y cuidando de nuestras almas, ellos mismos hayan alcanzado la salvación de su alma. Que sus esposas sean realmente convertidas, que realmente sean creyentes y que estén dando frutos de una verdadera creyente. ¿Cómo viene el llamamiento eficaz a nuestra vida? Viene por medio de oír el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre tuvo que haber escuchado el evangelio, y este hombre tiene que haber creído en ese evangelio. A mí me preocupa cuando hay iglesias donde está su pastor al frente y ellos ni saben ni cómo se convirtió, ni saben mucho menos su familia si se convirtió. A veces ni conocen a la familia de su pastor. A veces no saben ni quién es. Y el pastor Plinio, hermanas, hermanos, hijo único, ni idea. Yo no sé, de la vida de él no conocemos mucho. Entonces, ¿quién tenemos cuidándonos? ¿A un desconocido? Por eso la responsabilidad de esto es de la iglesia, no de los líderes, de la iglesia. Lo vimos en un sermón hace unas semanas. Siempre estamos echándole la culpa a los líderes. Nuestra iglesia, tenemos muchas responsabilidades. Por eso Dios hace que la iglesia se involucre, porque es la iglesia la que reconoce el llamado que hay en ese hombre. Y créanme, hermanos, a veces nos excusamos. No necesitan tener un PhD en griego para reconocer un pastor. No necesitan ser especialistas en hebreos, ni haberse graduado en un seminario para saber cómo es un pastor. No tratemos de excusar nuestras irresponsabilidades. La Biblia es clara. Pasaje simple como 1 Timoteo 3. Pero debemos cerciorarnos que quien va a ocupar el ministerio pastoral en nuestra iglesia sea un creyente. El llamado al pastorado comienza ahí, a través del llamamiento eficaz, cuando Dios nos llama a través de Cristo y en el poder de su Espíritu a la salvación. Ahí comienza el ministerio pastoral. Segundo llamado. No solo es un llamado de la salvación, sino que en segundo lugar tenemos que ver un llamado al compromiso. Un llamado al compromiso.
Este es un hombre que no comienza a servir a su iglesia local a partir del día que fue ordenado. Este es un hombre que previo a ser ordenado y evaluado, ya él está sirviendo a su iglesia local. Él está en un sentido, si pudiéramos decirlo así, ya está pastoreando, en el caso de los diáconos, diaconizando antes de ser ordenado. No es que bueno, vamos a esperar que él sea ordenado, lo que hablamos en la clase anterior, de que bueno, vamos a darle un cargo a ver si se compromete. Bueno, vamos a ponerlo y quizá a partir de ahí es que él va a empezar a hacerlo. No es así. Él ya viene haciéndolo. Y eso es algo que se le demanda a todo creyente. Vayamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13 declara el apóstol Pablo, porque vosotros hermanos, se está refiriendo a toda la grey, no a pastores, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13, servíos con amor los unos a los otros. Este es un llamado a todo creyente. ¿Por qué? Porque todo creyente está llamado a servirse unos a otros. Hay una idea equivocada en muchas congregaciones de que solo el pastor es el que sirve. Todo el cuerpo sirve. Y ese mandamiento de unos a otros, que está más de 50 veces en el Nuevo Testamento, lo confirma. Confesaos los pecados unos a otros, amonestaos unos a otros, animaos unos a otros, aconsejaos unos a otros, amaos unos a otros. El servicio es de todos. No debe caer sobre uno, sino sobre todos. Si ustedes van a Efesios capítulo 4, Pablo está diciéndonos que los pastores y los maestros son un regalo que Dios da a la iglesia. Y ese regalo sirve para capacitar a la iglesia, para que la iglesia tome toda esa capacitación y la use para edificarse unos a otros. Y Pablo dice que cuando la iglesia echa mano de lo que sus ministros le están dando para edificarse unos a otros, que se cumpla ese ministerio de los unos a otros que acabé de mencionar, ¿qué pasa? Hay crecimiento en el cuerpo. Entonces el crecimiento en el cuerpo de Cristo no lo dan los pastores, los mismos miembros, cuando hacen su labor. Si no hacen su labor, no es culpa del pastor, de los miembros. Lo dice la Biblia, mi Biblia lo dice. Usted va a Efesios 4 y usted lo lee, los pastores capacitan, los miembros reciben la capacitación y se le imparten unos a otros, dice Pablo en Efesios 4, de acuerdo a la capacidad y el don de cada uno, y eso trae crecimiento y unidad en el cuerpo. ¿Ven eso? Eso es una iglesia. Donde un solo hombre es el que hace todo, eso no es una iglesia. Pero donde toda la iglesia sirve, eso es una iglesia. Todos están involucrados de acuerdo al don, porque no todos son boca, no todos son pie en el cuerpo de Cristo, no todos son mano. Todos tenemos una función diferente. Y dice Pablo en 1 Corintios 12 que incluso los que parecen menos importantes a veces son los más importantes. Entonces definitivamente todos estamos llamados a servir, porque es la iglesia cuando usa los recursos que sus pastores le han dado a través de las escrituras, cuando se lo imparten entre ellos, discipulado, crece la iglesia. O sea, no son los pastores los que dan crecimiento a la iglesia, son los miembros cuando echan mano de los dones que Dios le ha dado. Entonces, si todo creyente debe servir, imagínate a alguien que esté optando al ministerio pastoral y no se le ve servir. Y no confundamos con servir estar detrás de este púlpito. Comienza allá abajo. Y no confundamos que solo el domingo, no, el resto de la semana. Sé fiel en lo poco. Hay gente que quiere que lo tomen en cuenta. Mire, yo no veo que está mal que queramos ser tomados en cuenta, quiero decir eso. Eso es hermoso. A mí a veces me gusta más frenar al impetuoso que tener que, haz algo. Pero a veces nuestro carácter nos limita. A veces los que más están buscando hacer críticas sobre la iglesia son los que menos hacen. Uno tiene que lidiar con todo. A veces los más perezosos, los espectadores, mira, eso deberían hacerlo así, 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 así. Yo lo hubiese hecho así. Sí, pero no, Dios no te llamó a estar aquí.
Por eso tenemos un concepto más alto del que deberíamos tener. Necesitamos poner los pies sobre la tierra, hermanos. Si hay algo que debemos coincidir todos aquí es que necesitamos ser muy humildes. Hay un momento donde deberíamos, tranquilo, servir y hacerlo para la gloria de Dios y ya. Escondernos en Cristo y que sea Él quien brille. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Entonces, pero es inconcebible que tú pienses en alguien que anhela servir en el ministerio pastoral, pero tú no lo ves sirviendo a los demás. Tú dices, es raro, es extraño. Y eso debe cambiar. Necesitamos tener una perspectiva más clara del liderazgo. El que es llamado a ser pastor, decía el pastor José Abella, antes de serlo, ya él está edificando al cuerpo de Cristo. Antes de hacerlo, ya tú ves a este hombre edificando, sirviendo. Tú dices, este hombre ama a la gente. Obviamente, él no es omnipresente y no puede estar en todos los lugares a la vez. Tiene que cuidar de su alma, de su familia y todo. Y él no puede dejar que la gente sea quien administre su vida. Pero definitivamente es un hombre que se le ve que está haciendo un esfuerzo por servir. Que cuando se baja de aquí, ¿lo ves? Está haciendo un esfuerzo con la gente. No es el primero en irse. Se rodea de los demás, enseña, escucha. Y esto es importante para nosotros. La identidad que este hombre tiene en Cristo se desarrolla en medio del pueblo de Cristo antes de subir al púlpito y predicar la palabra de Cristo. Su identidad como creyente, como servidor, ya se ve antes. Tú no tienes que estar animándolo. Mira, acuérdate que tú anhelas el ministerio pastoral. Involúcrate. Ay, pero es que me da pena, pa. No. Hay un problema cuando tú tienes que alguien que dice tener el llamado al ministerio, tú tienes que estar siempre incentivándolo a hacer su trabajo. Eso más bien puede estar indicando que no hay nada aquí, solo cascarón. Cuando alguien es llamado a hacer su trabajo, tú no tienes que estar diciéndole nada. ¿Cómo? Va solito, es su vida. Es que eso fue lo que predicamos en 1 de Pedro 5. Cuando dice que sirvan a las ovejas con entusiasmo, está describiendo a alguien que intencionalmente y voluntariamente va a hacer su trabajo. No tienes que estar detrás. Si tienes que estar detrás de alguien para que haga una y otra vez lo que le toca hacer, lo que Dios le llamó a hacer, eso es un indicador de verdad, una alerta roja. Por eso es que necesitamos ver que los hombres que nosotros estamos viendo, que anhelan el ministerio pastoral entre nosotros, como lo decía el pastor Víctor hoy, estén viviendo y anhelando ya sirviendo al pueblo de Dios. Obviamente tengámonos cuidado de también elevar el estándar, como vamos a ver ahora, porque podemos rebajar el estándar o elevarlo tanto que ninguno de nosotros llegue ahí. Entonces, es el balance. Entonces, la identidad de este hombre ya es algo que se ha venido manifestando. Él no solo ha sido llamado a la salvación, él no solo es un verdadero convertido, ha dado frutos. Yo puedo decir, soy creyente, pero ¿qué frutos confirman eso? Es más, hasta Jesús lo hizo. Si no creen en mí, crean en las obras que yo hago, para que vean quién me envía. Siempre en el cristianismo está evidencia nuestras obras, nuestras acciones. Dice mucho de la realidad de nuestra fe. El cristianismo no es una religión privada, secreta, donde solo tú eres quien sabe lo que eres. Se evidencia, ¡boom! ¿Cómo alumbra una lámpara, dice Cristo, debajo del almud, debajo de la mesa? No, elévala para que alumbre, que se vea, que se note. Y en tercer lugar, y ahora sí llegamos al llamado al ministerio. En tercer lugar, ya vimos que este hombre tiene que tener un llamado a la salvación, debe ser un convertido. En segundo lugar, un llamado al compromiso, y este hombre está sirviendo a la gente antes de ser ordenado. Ya se le ve a él entre la gente. Y en tercer lugar, el llamado al ministerio. Hermanos, nuestro Dios nos ha dado requisitos a través de su santa palabra de lo que debe ser un pastor, de cómo es un verdadero pastor. ¿Para qué? Para que lo tomemos en cuenta. No podemos tener frente a nuestros ojos 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, pasajes que son sumamente específicos, detallados, y sencillamente estar ordenando pastores a dedo por un sueño, por una supuesta revelación, o porque él se autollamó como pastor. Eso es un error. Dios nos dio eso.
Y si Dios nos dio 1 Timoteo 3, que ya lo leímos hace un momento, ¿por qué nos dio requisitos tan detallados y que están relacionados con obras, con acciones evidentes en un hombre? ¿Por qué no los dio? Porque el llamado pastoral es algo que se puede ver. ¿Escucharon eso? El llamado pastoral es algo que se puede ver. Lee 1 Timoteo 3. Todo lo que está ahí se puede ver. Son acciones. Ven la Biblia de nuevo hablando del cristianismo y del llamado contexto de fruto, evidencias, acciones, no algo privado. Es algo que se puede ver. Mira cómo inicia 1 Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela o aspira, obispado, buena obra desea. Esa palabra en griego para deseo describe un deseo intenso, profundo, que viene de aquí del corazón de este hombre. Y está describiendo, decía el pastor José Abella, a hombres que que entregan su vida para hacer el trabajo difícil. Hombres que entregan su vida para hacer el trabajo difícil. Nunca pierdan de vista eso. El pastor José Abella en Colombia comentaba esto. Y él decía que en Estados Unidos se lo veía muy común a hombres que fueron pastores, se iban a otro lugar y tú te los encontrabas de repente, no sé, en un campo jugando béisbol, qué sé yo. Decía, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Fulano de tal, ¿a qué te dedicas? Yo soy pastor. ¿Pastor? Sí, yo pastoreé una iglesia hace años allá en no sé dónde. Pero sigue siendo pastor. Claro, eso es algo para toda la vida. Y decía el pastor José Abella, cito, cuando no estás pastoreando a nadie en la iglesia de Cristo, ya tú no eres pastor. Se acabó. Así que déjate de eso. Tú no eres pastor. Si no estás pastoreando a nadie en la iglesia, ya no eres pastor. ¿Y cuál es el punto por qué muchas iglesias les cuesta responder a esto? Por lo romántico que nos hemos vuelto, lo sentimentalista que nos hemos vuelto. Ay no, pastor, ¿cómo le va a decir así? Y mientras estaba jugando béisbol, si le tocaba batear y desanimado, boom, caía la pelota. No sea así, espere que termine el juego y dígaselo suave, con cariñito, primero juéguese con él y después. Hermano, nos reímos, pero la iglesia de hoy está súper romántica. Lo siento, y por eso los lobos rapaces están arrasando con todo. Y lo más probable es que si esto que dije no te gustó es porque eres de los románticos. Es lo más probable. Nosotros, por esa razón, es que hay muchas iglesias hoy donde la palabra de Dios se pisotea. Los hombres abusan de su poder. No toquen al ungido de Jehová. No sé si han visto noticias de los grandes abusos de niños que hay en iglesias hoy. Y de un montón de perversidades que se están permitiendo en las iglesias hoy por parte de los líderes. ¿Por qué? Por gente así romántica. Que puede ver cómo se pisotea la palabra, cómo menosprecian la palabra, cómo se burlan de ellos. Entonces, no toquen al ungido de Jehová. Y tienen delincuentes en el púlpito que no son denunciados, que no son llevados a prisión por el romanticismo. Nuestros sentimientos se tienen que someter a nuestras convicciones. En el autobús, decía el pastor Sugel Michelén, en el autobús de nuestra vida no podemos expulsar a nuestras emociones, son un regalo de Dios. Pero debemos colocarlas en el asiento de atrás y en el mango del conductor, al volante, deben ir nuestras convicciones, debe ir la verdad. Eso es lo que debe controlar nuestra vida. No olviden eso, no olviden eso. Cuidémonos de poner también la barra muy alta, más alta que las Escrituras. Quizás queremos que el próximo pastor de esta iglesia sea tan maduro como yo considero que es el pastor Plinio. Sí, igualito, una copia. Cuidado con eso. Tengo 11 años pastoreando y si ustedes me hubiesen visto en el año 2012 cuando fui ordenado, no tenía el 50% de la gracia que Dios ha dado hasta hoy. Así que cuidado de comparar, cuidado de rebajar el estándar,
pero cuidado de elevar la reja tan alto que nadie llega allá. Y es por esa razón que hay tantas iglesias que pasan años y no tienen un pastor. Se ha elevado tanto el estándar que tú dices, Dios mío, ¿y quién llega a esto? ¿Quién llega a esto? Entonces necesitamos ese balance. Necesitamos cerciorarnos que aquellos que han sido llamados internamente por Dios, poder responder esta pregunta: ¿aman ellos a la iglesia? ¿Aman ellos a los perdidos? Porque no solo predicamos para los creyentes el domingo, predicamos también para los inconversos en medio de nosotros. Pastor Miguel Núñez dice, el problema de nosotros hoy es que amamos predicar, pero no amamos a quienes le predicamos. Y créanme, eso no es un trabajo fácil. Decía un pastor ahorita en Colombia, que las ovejas muerden duro. Te dan y por todos lados. Y en estos días me mandaba uno de ustedes un video interesante, no sé, quizás lo han visto. Es una ovejita que cae en medio de un camino estrechito y está pataleando, y el pastor la saca, y ¡bum! Ella vuelve otra vez. Uno tiene que lidiar con eso. Por eso no todos quieren pastorear. Si tú supieras lo que es el ministerio pastoral, entendieras más a tu pastor, oraras mejor por tu pastor y te dirigieras de una manera diferente a tu pastor. Verás con lo que uno lidia día tras día. Por eso es que tienes que ser llamado, porque Dios capacita para cuidar a su grey. Por eso una de las cosas que debemos aprender como líderes es escuchar, a entender la gracia, porque hay muchos a los que tendremos que perdonar. Hay muchas heridas que tendremos que sanar rápido. El pastor no tiene tiempo para darse la bomba de unos años para sanar, y como a veces sucede tristemente en algunos matrimonios, déjame tiempo para pensar si te perdono o no. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, y esa misma gracia que predicamos desde el púlpito modelar a nosotros. Aprender a perdonar, a sanar, y más si queremos trabajar en una pluralidad en equipo. No todo el mundo sabe trabajar en equipo. Se necesita mucha gracia, misericordia y humildad. Y de eso voy a hablar el próximo mes cuando hable de la pluralidad pastoral. Pero amados hermanos, todo hombre que aspira al ministerio, todo hombre que desea ser pastor, debe tener en primer lugar un llamado a la salvación. Debe ser un convertido con frutos de su conversión. En segundo lugar, debe ser un hombre llamado al compromiso, que no empieza a servir a su gente cuando es ordenado, sino que ya la está sirviendo previamente. Es un hombre débil, es un hombre que no puede estar en los lugares a la vez, es un hombre que en ocasiones va a tener que decir no, porque no puede dejar que los demás administren su vida, pero es un hombre que se está esforzando. Tienes que ver si estos hombres y tus líderes, mira, él es débil, no es perfecto, pero veo que se esfuerza en atendernos, en cuidarnos. Antes de estar ordenado en el púlpito, ya nos está sirviendo, ya nos está buscando nuestro bien. Eso es importante. Y en tercer y último lugar, allí donde ocurre el llamado al ministerio. Un llamado interno que se junta con el llamado externo, donde la congregación reconoce el llamado que se supone que Dios lo ha hecho. ¿Cómo lo reconoce? Basado en estas cualidades que se pueden ver, sin levantar tanto la reja, no sea que hagamos más daño, pero sin rebajar el estándar. Así que, amados hermanos, en este inicio, esta primera clase, este proceso tan lindo, tan hermoso que Dios nos va a permitir tener, tengan en cuenta estas verdades, para que podamos elegir a nuestros pastores y diáconos con entendimiento y no por mera emoción. Y que el día que estos hombres se desvíen de esto, no tengamos temor de sacarlos. No existe una especie de inmunidad pastoral. Si en algún momento yo o cualquiera que lidere esta iglesia, pastor o diácono, se desvía de estas verdades y usted tiene suficiente evidencia de ello,
no tenga temor, siguiendo los parámetros bíblicos, de llevar a cabo un proceso con temor, porque no es un juego tampoco, pero tampoco se cruce de brazos en hacerlo. Porque muchos de ustedes han salido de iglesias donde han sido abusados por el poder de sus líderes y no hicimos nada. Dios nos da la oportunidad ahora de hacer algo. Como también Dios nos da la oportunidad de cuidar a nuestros líderes. En una de las enseñanzas en Colombia, un pastor dijo algo que fue como un golpe a mi corazón. Y él decía: pastor, tú cuidas las almas de otros, pero ¿quién cuida tu alma? Cuando él se bajó y hablábamos de esto, él me decía: mira, deberías acompañarnos un tiempo en una reunión que tenemos anual. Solo estamos pastores y nuestras esposas. Y nos reunimos solos a hablar de nuestras luchas y cómo podemos ayudarnos. Y recalco eso: nosotros cuidamos un montón de almas cada semana y oramos por ellos. Ustedes pueden entrar a mi oficina, hay una lista con imágenes, fotos de ustedes por quienes debo orar cada semana y cuidar. Él decía: pero ¿quién cuida de nuestras almas? Dios nos ayuda a entender el valor y la preciosidad del ministerio pastoral. Oremos.